Sí, señor, y ya estamos, Eliu, en la recta final de nuestro programa Siempre Juntos por el día de hoy y vamos a estar conversando. Nos gusta mucho en esta tercera hora traer temas de salud porque pensamos que es una manera también de ayudar. Se habla de depresión, se habla de ansiedad, sobre todo en estos tiempos que corren, cómo podemos ayudar a ese familiar, a ese amigo cercano, cómo reconocer este tipo de situaciones. Pero ¿ha escuchado usted hablar sobre el TOC? ¿Qué es el TOC? ¿Mm? ¿Tendremos en casa o tendremos algún amigo, un conocido que pueda estar pasando por esta situación, por este trastorno? Se llama trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es? ¿Cómo Así es. tratarlo? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo ayudar a esa persona? Muchas veces este trastorno hace que ni la misma persona reconozca lo que le está sucediendo y pueda pasar en esta situación años y años y que lo oculte por vergüenza también. Entonces vamos a recibir a la doctora América Álvarez, quien está ya en línea para hablarnos e ilustrarnos más sobre este tema. El tema de hoy, trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como OCD por sus siglas en inglés. Bienvenida, doctora América Álvarez, ella es médico psiquiatra y ejerce en Miami, Florida. Bienvenida, doctora. Hola, buen día, muchísimas gracias. Bueno, doctora, la verdad que las enfermedades mentales cobran cada vez mayor importancia, síndromes, trastornos, de diferentes cuadros que mucha gente no toma en serio por desconocimiento, y es por eso que hemos querido hacer este ciclo de programas con gente como usted, especialistas en psiquiatría, en psicología, para dar a conocer pues esto que puede estar dentro de casa y nosotros sin saberlo por falta de instrucción. La gente puede verse bien, no tener una fiebre, no tener una gripe, no tener COVID, gracias a Dios. Pero hay cosas que están en el cerebro, en la mente, en la conducta, y hay que tratarlas. Las tasas de suicidio, la ansiedad, la depresión, son consecuencias de mal enfoque o de falta de una buena red de soporte, incluso intrafamiliar. Por eso hoy ponemos sobre la mesa este tema, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por dónde empezamos, doctora? Bueno, creo que lo más importante para iniciar es decir que muchas veces la persona no conoce estos temas. Existe mucho miedo, existe mucho tabú, estigma, y realmente la gente le huye a recibir información sobre estas cuestiones, pues, que realmente son naturales, nos pueden pasar a todos y bueno, ahorita con este programa de trastorno obsesivo compulsivo vamos a ver que las personas que lo padecen tienen un gran sufrimiento, una gran ansiedad, y que por supuesto ellos no eligieron tenerlo. Entonces creo que es muy útil que ustedes estén trayendo esto para la audiencia porque muchas veces desconocemos, incluso tememos preguntar acerca de este tipo de cosas. O sea que nada, comencemos por el principio, pues. Así es. No digamos, doctora, cuando es un niño el que está pasando por esta situación, que también puede Es suceder, ¿cierto? terrible. Ujú. Doctora, Sí, ¿qué es sí, el de TOC? hecho, Ujú. el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno, así como lo dice su nombre, o una condición, en el cual la persona tiene la presencia en su vida de dos cosas características, que son la presencia de pensamientos obsesivos, que pueden venir en forma de ideas, en forma de visiones o de imágenes, y que se repiten, que se meten dentro de su mente sin que ellos lo deseen. Y por eso habíamos comentado en algún punto la vez anterior de pensamientos intrusivos. Bueno, este es el típico pensamiento intrusivo. Estás haciendo cualquier cosa en tu día a día y viene ese pensamiento que nadie lo está evocando, no viene al caso, pero se mete y luego no te abandona, porque al hablar de que es una obsesión es algo repetitivo, es algo que está comprometiéndote incluso en tiempo, porque para decir que una persona tiene ese trastorno, por lo menos tiene una hora dedicada o a la obsesión o a la compulsión o a la mezcla durante el día. Entonces son pensamientos, imágenes, muchas veces hasta frases
o ideas que le vienen a la persona, eso por la parte de la obsesión, y por la parte de la compulsión son más bien actividades o incluso rituales que pueden ser mentales. De pronto tú no ves que la persona está haciendo nada, pero mentalmente está o rezando, o está contando, o está diciendo una frase. Y la parte compulsiva es porque la obsesión da tanta angustia y tanta ansiedad que este comportamiento de compulsión busca contrarrestar esto. Entonces la persona trata de evitarlo unos segundos, unos minutos, y luego termina cayendo en hacer la compulsión. Entonces de pronto podemos ver una persona que de las compulsiones más frecuentes esté lavándose las manos a repetición, por ejemplo, o limpiando la misma superficie un determinado número de veces porque su pensamiento se lo dicta y la persona no puede resistir más y tiene que hacerlo para sentir un poco de alivio. Así el hecho de hacerlo sea poco placentero, sea molesto. Podrían ser pensamientos tan terribles que le da mucha vergüenza compartirlo, ¿cierto, doctora? Lo cual hace que ni la persona sepa lo que está pasando y además no lo hace saber a sus más cercanos. Y entonces esto puede llevar años. Son pensamientos, pueden ser pensamientos realmente tontos, y eso vamos a decir que es lo más fácil de manejar porque incluso a la persona le parecen absurdos, pero puede haber contenido muy doloroso, por ejemplo, sentir el impulso o sentir que una parte de ti va a perder el control y va a hacerle daño a un ser querido, que si estás cerca de ciertos objetos como cuchillos te vas a hacer daño o vas a tal cual a matar a un familiar, o pensamientos desagradables, por ejemplo, con las creencias religiosas. Si una persona es muy religiosa, de pronto le pueden venir frases ofensivas hacia Dios o cosas que van en contra de lo que es su religiosidad, su creencia, y que le generan un malestar enorme. Se sienten sucios, se sienten diferentes. Y por supuesto también hay de contenido sexual o imágenes violentas que le vienen como si están viendo una fotografía con un montón de sangre, o todo depende de la persona, y por supuesto cada uno tiene diferentes obsesiones, pero sí, hay unas que son sumamente desagradables, lo que llamamos nosotros egodistónicas, le generan a la persona mucho estrés, mucha ansiedad, mucho incluso asco. Entonces también podemos ver que algunas de las compulsiones no están relacionadas con la obsesión, y de pronto la persona se siente tan sucia por eso que pensó en lo relativo a algo sexual o a algo prohibido, que se tiene que limpiar con algún detergente, etcétera. ¿Cómo afecta la vida? Por supuesto. ¿Cómo le afecta la vida? ¿Qué pasa si una persona no se trata este trastorno, esta condición? Bueno, esto puede ir en aumento. Estamos hablando de que como mínimo pasa 1 hora dedicada a esto al día, pero puede pasar 8, puede pasar 10 horas, y esto hace que su vida definitivamente se interrumpa. Es una persona que no va a rendir igual en los estudios, que no va a poder tener un trabajo y dar el 100% allí, porque va a tener esa interrupción constante de pensamientos que no tienen nada que ver con el trabajo, que son distractores, que son molestos. Las relaciones sociales muchísimas veces se ven deterioradas porque quien está alrededor de la persona en principio no entienden qué es lo que le está pasando, porque observan comportamientos raros o ven a la persona diferente, o la persona comienza a evitar estar con los amigos o en sitios públicos porque sienten que puede aparecer esta obsesión o esta necesidad compulsiva de hacer algo, y deciden no salir o no estar con otros, y definitivamente las personas no van a entenderlo. Si luego el paciente se los comenta, es difícil también de entender cuando no has tenido esa sensación obsesiva o esa sensación de la compulsión. Es algo que deteriora mucho y que hace que la persona se vaya inhibiendo, se vaya ocultando, y que por supuesto le genere vergüenza y no lo cuenten. Doctora, es importante el enfoque con respecto al pensamiento y a la acción. Es decir, que piensan mucho en este tipo de ideas desagradables, sucias o blasfemias, pero
no hay acción, o sea, no hay nada externo que revele de que estás pensando en eso, más allá de que te lleva a una compulsión. Es decir, el tratamiento obsesivo compulsivo, según lo que nos ha explicado hasta ahora, tiene que ver con mucho de lo que la gente piensa obsesivamente, pero no se traduce en acciones en ningún momento. Existen algunos tipos o algunos pacientes que son, por decirlo, predominantemente obsesivos, otros predominantemente compulsivos, hay otros que tienen la combinación, pero como decía, a veces tienen los pensamientos obsesivos y la compulsión también es a nivel de pensamiento. Entonces muchas veces no vamos a ver nada externo y simplemente puede que veamos a la persona sentada, de repente luce distraída o quizá nerviosa o angustiada, pero no estamos viendo nada externo. Entonces vino el pensamiento y lo contrarresta con rezar o tiene la necesidad. Por ejemplo, en una ocasión tuvimos una paciente en el servicio que tenía tanto la obsesión como la compulsión de rezar. Entonces ella incluso se escondía en diferentes sitios del servicio para poder tener sus rezos, porque tenía que rezar cada determinado número de horas y una cantidad de cosas que realmente ya como digo, le tomaban un tiempo considerable del día y que ya iba más allá de la religiosidad. Era una cosa que ella no podía evitar y era una cosa que a ella le generaba molestia y que obviamente le generaba incomprensión por parte de su hijo y de muchas personas alrededor. Entonces, no es lo mismo tener una preocupación, un pensamiento que venga, por ejemplo, ahorita que estamos con la situación económica difícil, que pensemos una vez u otra vez en eso. No es lo mismo esto a tener un trastorno obsesivo como tal. Son cosas diferentes, porque estos pensamientos a repetición pueden venirnos en momentos de mucha ansiedad. Pero en el caso de un trastorno obsesivo compulsivo estamos hablando de algo que deteriora el nivel o la calidad de vida de la persona, a la que le dedica por lo menos una hora del día, en la que se ven las obsesiones y las compulsiones, y que tampoco debe confundirse con lo que son rasgos obsesivos de personalidad, que son estas personas que son un poquito más meticulosas, un poco más limpias, vamos a decir que cuidadosas. De repente lo vemos desde los niños, cuidadosos con los apuntes escolares, que tienen todo ordenado, que les gusta hacer las cosas de cierta manera o en cierto orden, pero ellos se sienten bien con eso y eso no interfiere en su día a día. En cambio, estas otras personas se sienten mal, sienten mucho estrés, mucha angustia, mucha sensación de que algo no anda bien y precisamente les trastorna su vida. Doctora, comentaba usted anteriormente que uno de los miedos en este trastorno es hacerle daño a alguien. Y me imagino, entiendo que que la compulsión va en te lavas las manos, en dices una frase, como para calmar. La pregunta que creo que quería hacer el yo anteriormente iba por allí. La persona tiene miedo de poder hacer daño, X. Sí, sí, puede tiene miedo de perder el control. Pero ¿puede llegar a perder el control o eso está solo en su cabeza? La mayor parte de las veces no pierden el control. La mayor parte de las veces ellos en lo que pierden el control es en la compulsión, más no, esas ideas obsesivas no se llegan a concretar. Realmente ellos no llegan a hacerse daño, realmente ellos no llegan a hacerle daño a otros, no suele suceder lo que ellos tanto temen. Más bien lo que pasa es que ellos van a compensar y en lo que pierden el control es con la compensación. Entonces quizá se sienten como, vamos a decir, la obsesión o la idea que les vino es si yo me visto con el pantalón primero y luego la camisa, a mi familia le va a pasar algo malo. Entonces de pronto se les ocurre que si se visten entonces de la manera contraria en un número X de veces, eso va a ayudar a que esto no pase. Doctora. Y a ellos se les hace absurdo, ¿no? Porque ellos mismos lo razonan y dicen, pero es que esto no tiene sentido, ¿qué tiene que ver cómo me vista yo con que a mi familia le pase un accidente o que yo les pueda hacer daño? Pero es inevitable, es tan enorme el impulso por hacerlo y tanto estrés y tanta angustia causa que ellos finalmente acaban haciendo este ritual de vestido, por ejemplo.
Doctora, ¿y por qué pasa todo esto? ¿Por qué se da el Esto TOC? tiene diferentes causas. Causas desde el punto de vista genético, causas desde el punto de vista neurobiológico, porque se ha demostrado que el cerebro de una persona con trastorno obsesivo compulsivo funciona de una manera un poco diferente a la persona que no lo tiene. Y también se ve la parte, en lo que les decía, de genética, no solamente la genética, sino igualmente algo de la familia, pues. E incluso personas con familiares cercanos, padre, madre, que hayan tenido trastorno obsesivo compulsivo, lo pueden presentar o tienen mayor riesgo de presentarlo, tanto desde el punto de vista genético como por el modelaje que vio en ese hogar. Entonces, son causas múltiples y por lo general se presentan varias de estas causas a la vez. Doctora, Es ¿logra complicado, curarse? pero es buena pregunta. En el menor número de casos diríamos o hablaríamos de una cura. La mayor parte de los casos, más del 95%, lo que se hace es controlarlo y se le enseñan herramientas a las personas para que sepan vivir con esa obsesión y ya la observen con más calma y tengan herramientas para que cuando aparezca no lleguen a la compulsión. Entonces es más bien aprender a vivir con esa condición y reconocer cuando el síntoma aparece y no dejarse llevar. Pero esto, por supuesto, suena mucho más sencillo de lo que es porque lleva como a entrenar a la persona durante un tiempo largo, pero sí llegan a vivir muchísimo mejor y prácticamente algunos hasta sin síntomas. ¿Qué tan largo es el tratamiento, doctora? ¿Y cómo es? Depende de la severidad. Depende de la severidad del cuadro, también de qué desencadenantes pueden haber o incluso si hay algo más atrás de esto, porque a veces también el trastorno obsesivo compulsivo nos viene digamos como en el grupo o en un entorno de otro trastorno o de otras cosas que pueden estar generando angustia, generando estrés. Entonces todo eso hay que identificarlo y el tratamiento tiene dos vertientes. Tiene la vertiente farmacológica, en la cual nosotros utilizamos, por ejemplo, antidepresivos, sedantes, y allí vamos viendo cómo la persona se va, digamos, adaptando al medicamento, cuál medicamento le va mejor, según el caso, y vamos cambiando dosis hasta que la persona llegue a la mayor, digamos, a la mayor disminución de síntomas y aumento de la calidad de vida. Y por otra parte, algo que es indispensable es lo que es la psicoterapia. Tenemos psicoterapias de diferentes tipos. La más utilizada, o la que tiene más evidencia científica, es la terapia cognitivo-conductual, que ya también la habíamos mencionado la vez anterior. Pero también se utiliza, por ejemplo, terapias en las que la persona se va exponiendo poco a poco a aquello que tanto le genera obsesión. Por ejemplo, personas que tienen obsesión por lo geométrico y necesitan arreglar todo de una forma muy armónica, muy equilibrada, que no se pueden tocar las cosas del cuarto, porque si alguien mueve algo y estaba asimétrico y ahora no lo está, lo va a notar y le va a generar angustia, pues se le va exponiendo poco a poco, primero quizá en pensamientos, luego en acciones, hasta que la persona vaya tolerando el nivel de ansiedad y descubra que nada malo pasa si ese objeto no está simétrico como lo tenía antes en su cuarto, por ejemplo. Doctora, Ya con la terapia cognitivo-conductual pues se hacen otro tipo de cosas. Doctora, si un oyente se siente identificado, que para nosotros ya el trabajo estaría hecho, porque lamentablemente, doctora, a uno le duele la muela y va al odontólogo. Ves un lunar que no está bien, va al dermatólogo. Pero con estas cosas para ir al psiquiatra o al psicólogo, entonces se toma como más tiempo. La gente se lo cuestiona. Sí, como que si fuera algo malo y no lo es. Es como, bueno, como decía, si usted tiene algo en la piel, va al dermatólogo. Y si usted se siente identificado, va al psiquiatra, va al psicólogo y no pasa nada. Para un oyente que nos esté escuchando y se sienta identificado con lo que usted nos está narrando, con lo que usted nos está explicando, ¿qué le diría? Bueno, le digo primero que no está solo. Hay 2 a 3% de la población aproximadamente que están sufriendo de lo mismo. O sea que
hay que intentar que esta persona no se sienta tan extraña o tan diferente a los demás, porque sí hay un gran número de personas que padecen esto y que se puede sentir no solamente acompañado, sino comprendido. Que hay recursos, que la persona que va a terapia ya no vuelve a ser esa misma persona atormentada, angustiada y que su vida se vea tan modificada por la enfermedad, digamos. También le diría que si siente identificación, acuda a un profesional, que profesionales puedan ayudar. Yo principalmente le recomendaría un psicólogo, de ser posible un psicólogo clínico y un psiquiatra. Cualquiera de los dos le va a poder orientar y además va a saber si necesita la ayuda del otro. O sea que con cualquiera de los dos que se sienta más cómodo, perfecto. Porque a veces los pacientes le temen aún más al psiquiatra que al psicólogo. Entonces, bueno, no hay problema. Van a empezar con el psicólogo y por supuesto que el psicólogo va a saber quién requiere medicación o quién va a poder solamente con psicoterapia. Ellos están preparados para eso. Entonces, el paso sería animarse, darse cuenta que si algo les pasa en el resto del cuerpo no lo dejaríamos a cualquiera, sino que iríamos con la persona que más sabe porque queremos el mejor resultado y que eso también tiene que ver con nuestra salud mental. Si algo le pasa a nuestra mente, si el comportamiento de nuestros pensamientos o nuestros actos está diferente, hay algo que no nos está pareciendo normal, que nosotros sentimos que en algo estamos bien sea fallando o exagerando, o nuestros familiares nos dicen que nos observan diferentes y nosotros nos damos cuenta de que es así, pues vamos a un profesional que nos brinde esa ayuda, nos brinda esas herramientas y que nos saque también de esa duda, porque muchas veces la persona se pregunta, ¿es esto normal? ¿Esto le pasa a los demás? Y quizás decírselo a tus padres o a tu pareja o decirle a tus amigos, si ellos presentan lo mismo, pues te da vergüenza. Pero en el espacio de un profesional de salud tú puedes decir todo lo que tú quieras y eso queda bajo un secreto. Y además vas a salir con tu mente mucho más calmada porque vas a entender qué es lo que te pasa. Darle nombre a lo que te pasa es súper importante, entender que tú no eres el único y que esto no te está llevando a una pérdida de tu control o una pérdida de lo que es tu mente, la cordura. Eso da muchísima tranquilidad. Y mientras más pronto, mejor para que puedas recuperar tu calidad de vida y entender que no hay un ser humano perfecto. Todos, absolutamente todos cogíamos de algún lado. ¿Cierto, doctora? Por supuesto que sí, Así o en es. algún punto de la vida algo aparece. De pronto nunca nos había pasado y ahora comienza. Bueno, no importa. Eso pasa con cualquier cosa. Pasa con las infecciones, pasa con los problemas cardiovasculares, pasa con la diabetes, o sea, ¿por qué no tomarlo con la misma naturalidad o con la misma responsabilidad incluso? Doctora, hablábamos con la persona que se siente identificada con el tema. Para el familiar, ¿qué le recomendaría? ¿Cómo podemos ayudar a alguien con TOC? Bueno, yo creo que uno de los principales vamos a decir que pasos a seguir va a ser armarse de paciencia, porque muchas veces vamos a ver que la persona está haciendo cosas que, miren, cuando, por ejemplo, la obsesión con la limpieza y la contaminación es una de las más importantes. Entonces, vemos personas que tienen que limpiar o lavarse las manos, o limpiarse, vamos a decir, el cuerpo, o limpiar zonas de la casa, muchísimas veces al día, y esto implica incluso gastos extra en el hogar. Personas que se hacen daño. Yo he tenido pacientes que llegan con las manos sumamente deterioradas, la piel resquebrajada, porque están utilizando incluso cloro u otras cosas para lavarse, y usan litros y litros de esto a la semana. Entonces, el familiar que convive con esta persona debe educarse, debe entender el trastorno y debe tener paciencia, no perder la paciencia, entender que esto no lo están haciendo porque deseen molestar, porque deseen llamar la atención, porque son desconsiderados y no toman en cuenta los gastos del hogar, qué sé yo, sino que esto es algo que su mente gobierna y que ellos están más bien a merced de eso. Entenderlos es lo más importante, y esto pasa por educarnos y también pasa por empatizar y tener paciencia.
Doctora, tengo un par de preguntas. Usted escoge cómo la contesta, pero es que no quiero que se me queden fuera del rango del programa. La primera de ellas tiene que ver con que uno de las compulsiones es el ánimo de querer ser consolado, querer ser ratificado, querer ser atendido, querer ser escuchado de forma reiterativa sobre este pensamiento obsesivo. ¿Será que yo hice? ¿Será que yo, que tú sabes que yo creo que? Y entonces engancharse en ese loop infinito de... Ajá. Pero el familiar, por amor, por cariño, porque aquí estoy yo para ti, porque claro que cuentas conmigo y te quiero consolar, pudiera estar haciendo un enfoque, o sea, reforzando ese pensamiento, dándole lógica a algo que a lo mejor no tiene tanta lógica. Entonces, en este tipo de casos, ¿cómo hace el familiar? O se aprieta los pantalones, como decimos, y se van al médico, o mantiene esta actitud que pareciera que a la larga haría más daño porque refuerza el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, lamentablemente está reforzándolo porque le está dando la respuesta que la persona busca, y además eso no implica que disminuya la ansiedad y en 15 minutos vuelva a comenzar la misma charla, ¿no? Entonces, yo pienso que lo más importante sería acudir al profesional al ver que la persona tiene un tema repetitivo, constante, del cual no se puede separar, y si con la medicación no mejora, hay que darle unas técnicas al familiar para que sepa cómo lidiar con esto. Por ejemplo, muchas veces en terapia cognitivo-conductual al paciente se le da un tiempo para la obsesión o para la compulsión. Cuando aparece esa obsesión, esa compulsión, se le dice, este no es el momento, la hora para hacer esto son las 5 de la tarde. Entonces, esa herramienta se le puede dar al familiar y que el familiar le responda, recuerda que esto es parte de tu obsesión, lo hemos hablado, pero tu médico te dijo que solo lo podemos hablar a las 5 de la tarde. Y la persona pues se va con algún tipo de respuesta, pero no se le refuerza eso. De darle otra vez el confort, de darle la seguridad y de tener como esa plática repetitiva que realmente no le deja nada, ¿no? Porque si dijéramos que esto le calma por días, maravilloso, pero no es así. Entonces hay diferentes técnicas y es bueno que el familiar, sobre todo si convive con la persona, las conozca. También podemos hacer un reemplazo y en vez de utilizar ese tipo de compulsión, la cambiamos por algo que sea menos demandante, menos molesto. Por ejemplo, si tienen que conversar acerca de este tema, ya saben que cuando comienza la conversación tienen que ir a X actividad, hacerla durante tantos minutos, 5 minutos y ya. Entonces allí vamos como cambiando las cosas y tratando de que la persona poco a poco se vaya reeducando. Pero definitivamente el familiar va a ser muy importante, porque si el familiar desconoce, como ustedes dijeron, por amor, por compañía, por apoyo, le va a seguir diciendo lo que es más bien alimentar esa obsesión. Y ahora me voy a dirigir a nuestro público cristiano, católico, religioso, nuestros fieles oyentes. Mucho cuidado con esto, porque de repente tenemos un jovencito que no nos quiere acompañar a la misa o que se siente mal y usted no entiende por qué. Puede haber ahí una señal de alarma. Hemos tenido aquí sacerdotes que nos dicen, en casos específicos deben acudir al médico, porque no basta a veces, porque se trata de entiéndase bien, de una enfermedad. No es un tema de fe, no es un tema de teología, no es un tema, estamos hablando de un tema de una enfermedad mental, de un tema de salud. Entonces los mismos sacerdotes, algunos con los que hemos conversado, nos dicen cuando hay un tema de enfermedad mental, debe acudirse al médico. No basta con que la familia crea que lo va a arropar y entonces vamos y le ven acá para que hables con un sacerdote que te va a explicar que eso no es así lo que tú estás pensando. No, señor. Rezar y remar. Hay que rezar y remar. De hecho, hay una... Porque afortunadamente muchos sacerdotes tienen, como quien dice, la preparación para observar esto y determinarlo, ¿no? Y es importantísimo porque muchas personas acuden justo a su guía espiritual, a su pastor, a su sacerdote para comentarle sus problemas familiares y es muy bueno que ellos sepan cómo redirigir esto. Sí, entonces yo a quien me quiero dirigir es precisamente a las familias,
a las familias, que no puedes dejar todo de una forma heurística, que bueno, nosotros creemos, nuestra familia es así y tal y qué sé yo, porque está demostrado, y hemos leído artículos aquí en el programa, muchos, y lo vamos a seguir haciendo. Las enfermedades mentales están avanzando a pasos agigantados en el mundo y todos los días tenemos un nuevo reto. Acaba de decir usted, doctora, que el 3% de la población puede estar en un cuadro similar a este que acabamos de describir. Eso es altísimo. Eso es muchísima gente. Son millones de personas. Sí. Así es. Entonces, cuidado con esto, porque no se trata simplemente de una rebeldía adolescente o de algo pasajero, o de una senilidad adelantada de una viejita, porque ya nos hablaba del caso de esta persona que rezaba de una forma que no podía ni bañarse, o sea, que le interfiere con su vida normal. Aquí la clave es que son pensamientos que interfieren con tu vida diaria, con la cosa más básica. No puedes salir con unos amigos, de golpe no te puedes bañar, o te lavas demasiado las manos hasta que te rompes los dedos. Tienden a ser pensamientos irracionales. Irracionalmente, sí. Entonces, incluso ellos lo identifican así, pero no los pueden evitar. Y a veces por vergüenza no lo dicen. Doctora, y en el caso de los niños, ¿a partir de qué edad se puede sufrir de esto? ¿Cómo hace una madre para darse cuenta de que su hijo pueda estar pasando por una situación como esta? ¿Cómo lo vive un niño? Que los casos de trastorno obsesivo se empiezan a notar las señales cuando el niño comienza a ir al colegio, ya cuando estamos en educación primaria, por decirlo así. Y es lo que les decía, un niño excesivamente limpio, que tiene demasiado orden con los juguetes, que los organiza por colores, que los organiza por tamaños, que se molesta si le cambian la disposición de las cosas, un cuaderno que sea impecable. Todos pasamos por allí, nuestros cuadernos no eran perfectos, pero estos niños que tienen una letra súper cuidadita, que todo está bien subrayadito, que está muy limpio, no hay ningún, qué sé yo, cuando tú borras y te queda eso medio sucio, nada de eso. Esos niños así hay que tenerles como que un poquito de observación extra, porque va un poquito en contra de lo que es el mismo niño. Pues cuando juega se ensucia, cuando juega se arruga, la mamá lo tiene que volver a peinar, qué sé yo, pero cuando vemos que un niño se inhibe de ciertas cosas precisamente porque no se quiere ensuciar, a veces te lo dicen. No lo hago porque me voy a ensuciar, no lo hago porque eso está cochino y no me gusta. Entonces allí ya empiezan como que las señales de alerta. Por supuesto que esto va avanzando y el pico, digamos, o donde más se va a ver que la persona va a tener este comportamiento es entre la adolescencia y la adultez. Pero sí, como decíamos en el posgrado, el TOC va para la escuela. Empieza a verse en la escuela. Una última cosa que me gustaría señalar es que cada caso puede ser totalmente distinto. O sea, absolutamente. Una obsesión puede venir por la parte sexual, otra obsesión puede venir por la parte religiosa, otra obsesión puede venir por el bullying, otra obsesión puede venir por el miedo a los gérmenes, otra obsesión puede venir por el miedo a quedarse solo o a quedarse encerrado bueno, tantísimos detalles que lo mejor es que ante el hecho de que este tipo de pensamientos que a los familiares le suenan ilógicos o a los amigos, recomienden y sugieran una evaluación por psiquiatría. ¿Es así, doctora? Por supuesto que es así. E imagínense un niño o un adolescente que le cuente a sus amigos, a sus pares, que es lo más importante para ellos a esa edad, que ellos no hacen ciertas cosas porque temen que sus padres se mueran, etcétera. Eso puede llevar a esto que se hablaba del bullying o comportamientos abusivos por parte de otros, o a que el chico se sienta rechazado porque nadie lo entiende y sienta que está mal, que es anormal, que algo que a nadie más le pasa le está pasando. Entonces, sí, definitivamente como padres hay que estar tan pendientes de nuestros niños y de nuestros adolescentes porque ellos muchas veces no van a querer decir las cosas. También existe un pequeño porcentaje de personas con trastorno obsesivo compulsivo que lo desarrollan después de
haber tenido eventos traumáticos. Entonces esto también podría ser una señal para los padres. Después de que pasó X cosa, se ha venido comportando diferente y hay que buscar ayuda. Muy bien, doctor, y de allí la importancia también de que como padres tenemos que tener mucha empatía con nuestros hijos para que ellos también tengan la confianza de contarnos las cosas. Lo que sea. Sobre todo decirles que los amamos, no pasa nada, siempre te voy a amar. Y que ellos puedan tener esa confianza de hablar con papá y con mamá. Y saber que papá y mamá así no sepan cómo resolverlo, porque papá y mamá no tienen por qué saberlo todo, van a buscar ayuda y van a estar allí para ellos. Y es muy importante la manera en que reaccionan papá y mamá, porque a veces uno sin querer pone caras o dice cosas y el niño lo toma muy, vamos a decir que como una verdad total, esa cara que mamá puso ya no le vuelvo a contar. Entonces sí hay que tener cuidado con esas cositas. Bueno, y este programa también va para los amigos, para los allegados, de generar empatía, saber que esta persona no está pasando por una situación fácil, que no es su culpa y que, bueno, así como hay personas que sufren de otras enfermedades, también tiene tratamiento, se logra superar con buen tratamiento, por lo menos mejorar las condiciones de vida y que tenemos que apoyar y no hacer sentir a la otra persona como apartada, ¿cierto? Totalmente, yo creo que gracias a iniciativas como este segmento del programa y muchas cosas que hoy en día se están haciendo con organizaciones, con canales, con información, vamos a lograrlo en algún momento, que la gente vea que la salud mental es igual de importante el resto de la salud y que es algo normal por lo cual cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento. O sea que sí, hay que educar, hay que llevar el mensaje y entre más sepamos, más protegidos vamos a estar y también vamos a ser más comprensivos, empáticos y vamos a ayudar mucho más a esa persona que queremos. Y una prueba de amor para toda la familia y nada, nosotros muy agradecidos. El Liu me hace seña porque dice que no lo dejo hablar, así que le doy el micrófono. Si usted la viera, yo voy a poner la camarita aquí del live para que vea cómo ella me da el pase y me dice, vienes tú, y después ya sigue. Mira, bueno, pues, doctora, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y nos gustaría que nos recordara sus redes sociales y contactos para aquellos que deseen mayor información en torno a este y otros temas de salud mental. Por supuesto, los invito a Instagram, a YouTube, a Facebook. Tengo algo que se llama De Salud Mental. Lo pueden buscar, tiene el mismo nombre en todas las redes. Y si ustedes necesitan algo, me pueden dejar un mensaje por privado. Allí en YouTube, por ejemplo, está mi correo electrónico, que es america.alvareza@gmail.com. Cualquier cosa, a veces la gente escribe porque necesita que alguien la escuche, eso está bien. Para eso estamos todos nosotros, o sea que no sientan vergüenza, no sientan pena, vayan a donde alguien les puede entender y juntos se va a encontrar una solución. Entonces, por supuesto, claro que sí, vayan a De Salud Mental y bueno, ahí hay videos para ustedes, hay información escrita, hay muchas cosas. Gracias, doctora, siempre es un placer tenerla acá con nosotros y bueno, ya saben. Gracias a ustedes. Ahí está la coordenada de salud mental. @de salud mental era la doctora América Álvarez, médico psiquiatra desde Miami, Florida. Nos tenemos que despedir. Ha sido todo por el programa de hoy. Bueno, amigos, decirles que para nosotros, para Eliu Ramos y esta servidora Lismar Peroso de Ramos, siempre es un placer poderles acompañar durante estas 3 horas. Siempre es un placer atender sus llamadas a través del 844-914-1212. Y bueno, ya nos despedimos y ya empezamos a preparar la agenda